Moisés subió al monte y el Señor le dijo. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Éxodo capítulo 19. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí el mismo día que llegó la luna nueva, o sea, durante el tercer mes de su viaje. Viajaron desde Refidim hasta el desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte. Moisés subió al monte y el Señor le dijo: diles todo esto a los israelitas, los descendientes de Jacob. Ustedes ya vieron lo que hice a Egipto y que a ustedes los levanté como sobre las alas del águila y los traje aquí frente a mí. Ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los traeré a ustedes como a mi propiedad preferida. O sea, que si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como a mi pueblo. Ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Eso es lo que les dirán a los israelitas. Moisés reunió a los ancianos líderes y les dijo todo lo que el Señor había ordenado. Todo el pueblo respondió al mismo tiempo: vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. Entonces Moisés regresó a la montaña y le contó al Señor lo que el pueblo había dicho. El Señor le dijo a Moisés: voy a ir en una nube densa a donde tú estás para que el pueblo me escuche hablar contigo, y así siempre te creerán lo que les digas. Luego Moisés le contó al Señor todo lo que el pueblo le había dicho. El Señor le dijo a Moisés: ve a donde está el pueblo, haz que hoy y mañana sean días santos y diles que laven sus ropas. Deben estar listos para el tercer día, porque ese día, a la vista de todo el pueblo, el Señor vendrá al monte Sinaí. Diles que no se acerquen a la montaña. Establece un límite y no dejes que el pueblo lo cruce, porque el que llegue a tocar el monte será ejecutado. Nadie deberá tocar al que haga eso, y lo matarán, lanzándole piedras o disparándole una flecha. Tendrán que morir sin importar si es un ser humano o si es un animal. El pueblo podrá subir al monte solo cuando suene la trompeta. Entonces Moisés bajó del monte y fue donde estaba el pueblo. Los santificó y ellos lavaron sus ropas. Luego les dijo: estén listos para pasado mañana y no tengan relaciones sexuales durante esos 3 días. En la mañana del tercer día, una nube muy densa se colocó sobre el monte. Cayeron truenos y relámpagos y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que estaban en el campamento temblaron. Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había bajado sobre él entre fuego. El humo había subido como de un horno, y todo el monte temblaba. El sonido de trompeta se hacía cada vez más fuerte, mientras que Moisés hablaba con Dios, y él le respondía con truenos. El Señor bajó hasta la cima del monte Sinaí y llamó a Moisés, el Señor, para que subiera. Entonces Moisés subió. El Señor le dijo a Moisés: baja y adviértele a la gente que no se acerque ni trate de pasar el límite para mirar al Señor, pues si lo hacen, muchos morirán. Además, los sacerdotes que se acerquen a mí, el Señor, deben santificarse para que yo, el Señor, no los castigue. Moisés le dijo al Señor: pero el pueblo no puede subir este monte. Tú mismo nos dijiste que debíamos establecer un límite para evitar que el pueblo pasara
y que debíamos considerarlo sagrado. Entonces el Señor le dijo: baja a donde está todo el pueblo, busca a Aarón y tráelo aquí contigo. Pero no dejes que ningún sacerdote ni nadie se acerque al Señor. Yo castigaré al que pase el límite. Luego Moisés fue a donde estaba el pueblo y les contó todo esto. Éxodo 19, del 1 al 25. Algo que he notado es que el relato que nos hace Dios a través de los escritores es minucioso, pues narra los lugares, la situación del tiempo, el clima y hasta en qué posición estaba la luna. Dejando ese detalle de lado, pasamos a notar lo sorprendente y maravilloso que era que el mismo Dios tuviera contacto con el hombre. Pero no era con cualquier hombre, era el pueblo que Dios eligió desde el vientre, un plan y la ejecución de su poder para beneficio y por la salvación de la raza humana. Es Dios mismo, el gran yo soy, el que hace promesas al hombre y conversa con Moisés y Aarón y les dice que el pueblo judío sería un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Pero según lo que hemos podido leer hasta ahora, en ningún momento vemos que este pueblo se merezca por su conducta ni por un instante ser llamado nación santa. Sabemos que la palabra santo significa apartado y el pueblo judío está apartado para Dios porque Dios los apartó aun cuando ni ellos habían nacido. Y con todo lo que hicieron hasta el momento, si la promesa hacia el pueblo hubiera sido humana, ya no existiría. Pues según nuestro criterio, no se lo merecen. Pero ahí vamos notando que Dios no basa sus promesas en nuestra conducta. Él hace las promesas por amor a sí mismo. Ahora, cuando Moisés le repite al pueblo lo que el Señor les envió a decir, el pueblo contesta con una promesa: vamos a hacer todo lo que el Señor diga. Excelente decisión. En otras palabras, el pueblo tiene buenas intenciones. Pero, ¿cumplirán? Por fin llegó el momento en el que Dios iba a estar muy cerca al pueblo, dentro de una nube densa para hablar con Moisés y Aarón, para que el pueblo escuchara la intención del Señor, que era para que siempre le crean a Moisés y Aarón lo que ellos les digan. 2 días santos donde el pueblo tenía que lavar sus ropas para recibir al Señor, pero hace una gran aclaración. El pueblo tenía un límite. Dios le dice a Moisés: establece un límite y no dejes que el pueblo lo cruce. No solo eso, sino que hay una advertencia: el que llegue a tocar el monte será ejecutado. Ningún ser humano y ningún animal. El que tocara el monte donde se encontraba Jehová Dios tenía que ser ejecutado. La advertencia estaba dada. Dios dio estrictas instrucciones para ese momento: lavar sus ropas, no tener relaciones sexuales durante los 3 días, 2 días de la preparación y el día central. Por fin llegó el día, el momento tan emocionante. El Señor bajó en una nube muy densa. El monte estaba totalmente cubierto de humo. Y cuando Moisés hablaba, el Señor respondía con truenos. Todo el monte temblaba. El propósito de Dios era mostrarle su poder a todo el pueblo, pues al ver que no les había bastado las pruebas que hasta el instante les había dado Dios, trataba de dar su respaldo a Moisés y Aarón, quienes estaban frente a ellos. La pregunta es: ¿debía ser necesario esa nueva demostración de poder? No era suficiente poder haber estado presente en el instante en que Dios les sacó con brazo firme del pueblo de Egipto. En el momento en que Dios hizo diferencia entre el pueblo egipcio y el pueblo hebreo, tantas plagas y el brazo protector de Dios para su pueblo, pregunto, ¿no fue suficiente demostración de poder? Pero la pregunta también podría ser para nosotros:
¿Cuántas cosas ha pasado en tu vida? ¿Cuántos milagros podrías contar en testimonios? Pero aún así somos como niños pequeños y temerosos, pensando en el mañana o atravesando nuestros problemas como si estuviéramos solos. ¿Cuánto más tiene que hacer Dios en nuestra vida para que podamos realmente confiar en Él sin dudar? Recuerda que ya no hay límites para acercarse a Dios. Toda persona que ha creído en Jesús tiene entrada libre sin temor a ser fulminado. Tiene opción de arrepentimiento. Ahora es cuando. Arrepiéntete, pues Dios conoce tu corazón. Acércate a Él confiadamente. Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importa dónde te encuentres. Recuerda que Dios está en todo lugar. Arrepiéntete y llama a nuestro Señor Jesucristo. En Él hay redención o rescate. Él es tu único Salvador. Solo Él puede salvarte. Solo Él puede transformar este momento. Solo en Él podemos ser limpios completamente. Que Dios abra tu mente y te dé esa fe que es un don para alcanzar la salvación. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.